Saludos. Damos comienzo a esta nueva resolución de caso práctico. Hoy nos enfrentamos a un reto interesantísimo. Vamos a sumergirnos de lleno en el análisis del denominado supuesto 13. Nuestro objetivo es diseccionar paso a paso cómo articula el sistema de la Seguridad Social española su acción protectora cuando llega el momento de la jubilación. Vamos a examinar qué tipos de prestaciones existen y, sobre todo, cuál es su naturaleza jurídica y su carácter específico. Empecemos. Para que este análisis sea lo más sistemático posible, seguiremos esta hoja de ruta. Primero, una introducción al supuesto 13. Segundo, el concepto de estado de necesidad. Tercero y cuarto, la resolución de los casos A y B, es decir, la pensión contributiva y la no contributiva. En quinto lugar, las diferencias en su naturaleza jurídica. Y cerraremos con una nota de experto fundamental. Pasemos directamente al primer apartado, la introducción al supuesto 13. Analicemos los hechos. Si observamos el texto literal del documento académico original, nos presenta un marco de lo más cotidiano pero jurídicamente fascinante. Dos trabajadores distintos que de forma completamente paralela alcanzan la edad ordinaria de jubilación y demandan la cobertura del Estado. Y aquí es donde radica lo verdaderamente interesante del caso, la enorme dicotomía entre ambos sujetos. Por un lado tenemos a Fernando, 65 años y un imponente historial de 43 años cotizados ininterrumpidamente al cesar de forma definitiva en su empresa. Pero por otro lado se nos presenta a Carmen, exactamente la misma edad, 65 años, pero con 0 años cotizados. Vive sola y carece por completo de ingresos suficientes para subsistir. Son dos realidades vitales diametralmente opuestas frente al mismo umbral de edad. Entramos en el segundo bloque, el estado de necesidad. Veamos de qué trata. Antes de emitir cualquier dictamen sobre Fernando o Carmen, es absolutamente imprescindible asentar la teoría. ¿Qué es exactamente el estado de necesidad? Pues bien, lo entendemos como esa situación objetiva de vulnerabilidad o de pérdida de rentas, derivada en este caso de una contingencia por edad. Es precisamente esta situación de necesidad la que el sistema público de la Seguridad Social tiene el mandato de proteger y mitigar mediante prestaciones. Con esto claro, abordemos el apartado 3, el caso A, la pensión contributiva de Fernando. Ese número, 43, no es solo una estadística, en absoluto. Representa toda una vida de aportaciones ininterrumpidas. Esta cifra es la piedra angular sobre la que descansa el inquebrantable derecho legal de Fernando a percibir una prestación del más alto nivel del sistema. Esto ilustra a la perfección la lógica jurídica subyacente. Tal y como establece la propuesta literal de resolución, en el caso de Fernando estamos ante una contingencia por edad. ¿Y cuál es su estado de necesidad concreto? Simple y llanamente, la pérdida de sus rentas salariales tras el cese definitivo en su trabajo. En consecuencia, la clasificación de su prestación cumple holgadamente con los requisitos más exigentes. Estamos hablando de una pensión de jubilación ordinaria. Si atendemos a su duración, es vitalicia y de devengo periódico. Y respecto a su financiación, ¿es estrictamente contributiva? Claro, porque supera con creces los requisitos de afiliación y cotización previa exigidos. ¿Qué nos dice esto teóricamente? Que la naturaleza jurídica de la pensión de Fernando es de carácter estrictamente económico. Ojo, esto no es un mecanismo caritativo, es un derecho diseñado normativamente con una finalidad explícita: sustituir las rentas del trabajo que se dejan de percibir en proporción directa e indudable al gran esfuerzo de cotización realizado a lo largo de los años. Pasamos ahora a la otra cara de la moneda en el apartado cuarto, el caso B, la pensión no contributiva de Carmen. Aquí el número crítico es el 15. 15 años constituyen el periodo mínimo exigido por la Seguridad Social para acceder al nivel contributivo, y tristemente es la barrera insalvable que Carmen no logró alcanzar durante su vida activa. Al aplicar la doctrina a este supuesto, vemos que para Carmen el estado de necesidad no consiste en sustituir un salario, puesto que no lo había. Su contingencia se fundamenta en la carencia absoluta de recursos económicos básicos. Es decir, se trata de una amenaza directa a su propia subsistencia biológica y social al llegar a los 65 años. Dada esta situación de partida, la clasificación formal de su protección opera en un nivel totalmente distinto. A Carmen le corresponde una pensión de jubilación no contributiva. Tiene vocación vitalicia, fraccionada en 14 pagas anuales, pero cuidado, condicionada a que mantenga su vulnerabilidad, y al ser no contributiva, se sufraga íntegramente con cargo a los presupuestos generales del Estado. Jurídicamente, esto cristaliza en una naturaleza de carácter puramente asistencial. Sí, Carmen percibirá un ingreso económico en forma de dinero, pero la ley determina que esto no es retributivo, sino asistencial. Su única finalidad legislativa es asegurar un nivel mínimo de rentas para proteger de la exclusión social a los ciudadanos más vulnerables. Llegamos así al quinto punto de nuestra resolución: diferencias en naturaleza jurídica.
Esta comparativa nos muestra maravillosamente la arquitectura de doble nivel de nuestro estado del bienestar. La naturaleza económica, en el caso de Fernando, responde a un principio de proporcionalidad y de recompensa al esfuerzo contributivo previo. Por otro lado, la naturaleza asistencial, en el caso de Carmen, obedece al principio rector de estricta solidaridad social, actuando allí donde no existe historia laboral únicamente para preservar la dignidad humana básica. Y así entramos en el clímax de nuestro análisis, la sección 6, la nota de experto final. El apéndice de este documento original es absolutamente clave. Nos demuestra de forma tajante que esta distinción teórica entre lo contributivo y lo asistencial no se queda en una mera etiqueta académica, acarrea enormes divergencias en las obligaciones administrativas futuras de cada beneficiario. Merece la pena detenerse en la gravedad de la lectura literal de este pasaje. El legislador impone que, aunque la prestación de Carmen es asistencial, su percepción está condicionada, a diferencia de la de Fernando, que una vez concedida es un derecho consolidado basado en sus 43 años de cotización. Esto subraya un hecho ineludible. La solidaridad estatal requiere demostración continua, mientras que la contribución prolongada otorga derechos inamovibles. Si analizamos las implicaciones, el desplazamiento de la carga administrativa es definitivo. Fernando posee un derecho consolidado. Tras su jubilación ordinaria, no se le exige control de rentas ni condición de residencia. Sin embargo, el caso de Carmen exige cumplir estrictamente los 65 años fijos, demostrar 10 años de residencia legal y, ojo a esto, someterse a un riguroso escrutinio financiero recurrente. O sea, que la concesión de una pensión asistencial no es el final del trámite. Exige una proactividad perpetua. Mantener esta ayuda implica verificar la edad, probar esa residencia efectiva y, sobre todo, presentar obligatoriamente una declaración anual de rentas durante el primer trimestre de cada año. Esta declaración de ingresos constituye la condición sine qua non impuesta por la Administración para mantener viva la ayuda. Tras culminar esta resolución, surge una pregunta analítica ineludible. A la luz del estricto control exigido a Carmen y la sólida consolidación de la que goza Fernando, ¿cómo puede garantizar el Estado ese delicado equilibrio entre recompensar el esfuerzo laboral histórico y proteger de la exclusión a los ciudadanos más vulnerables? Es, sin duda, el gran desafío de nuestras políticas públicas. Con esta importante reflexión damos por concluida la resolución del caso práctico de hoy. Ha sido un placer profundizar en estos intrincados detalles del sistema jurídico laboral español.